Hola WordPresseros, bienvenidos a otro tutorial de sensacionweb.com. En esta ocasión vamos a ver los ajustes de enlaces permanentes de WordPress. Con estos ajustes podemos crear la estructura base de las URLs de nuestra página web. Esto es muy importante ya que esta estructura de las URLs tiene mucha influencia en el SEO y mucha influencia también para el usuario. Y lo que tenemos que conseguir con estos ajustes es crear enlaces que sean amigables tanto para el usuario como para los buscadores. ¿Cómo podemos crear enlaces amigables? Vale, pues las características de un enlace amigable tendrían que ser que, por ejemplo, fuera legible, que no tuviera caracteres raros ni números raros el enlace y que el usuario de un vistazo lo pudiera leer. También tendría que ser útil para el usuario, es decir, simplemente leyendo el enlace, el usuario tendría que obtener información, por ejemplo, de qué tipo de contenido o qué publicación va a haber. Por ejemplo, indicando el título de la publicación. Pero también puede ser, en ciertos casos, conveniente que se muestre una información diferente, como por ejemplo... Bueno, diferente no, una información adicional al título de la publicación, como por ejemplo la fecha cuando fue creado este contenido y la categoría a la que pertenece este contenido. Esto es bueno para el usuario ya que podrá navegar con más comodidad o podría saber en qué parte de la web está simplemente mirando la URL, pero también es muy importante para el SEO y para los buscadores. Informar o dar señales de qué categoría pertenece un contenido puede llevarnos a poder hacer una estrategia de SEO que se llama el posicionamiento de categorías, que es muy utilizado por ciertos blogs y dan buenos resultados, ¿vale? Y además, mostrando elementos como el título de la publicación en la URL, le damos a entender a Google qué palabras clave son las que tiene que posicionar para ese contenido. Es decir, que estos ajustes son muy importantes. Aunque sean ajustes básicos, son de los más importantes dentro de WordPress y hay que tener claro para qué sirven, cuándo utilizar una estructura, cuándo utilizar otro tipo de estructura. Y vamos a verlos a detalle, como siempre. Así que nada, nos vamos al ordenador y vamos a ello. Bien, pues vamos a configurar los ajustes de enlaces permanentes de WordPress. Para ello nos vamos a ajustes de enlaces permanentes y en esta página de configuración lo que configuramos es la estructura de los links que van a tener nuestras publicaciones y nuestras páginas de nuestra web. Es decir, que si yo me voy a una entrada y miro cuál es su URL, ¿vale? Por ejemplo, la entrada número 5. Esta es la estructura que vamos a crear, ¿vale? Esto tiene unas connotaciones para el SEO muy grandes, ya que dependiendo de la estructura que elijamos, nos ayudará a posicionar en buscadores como Google o todo lo contrario, o nos va a penalizar. Por eso es muy importante saber qué tipo de estructura podemos utilizar o vamos a utilizar. Y bueno, también hay que saber que una vez que elijamos la estructura, una vez que la hemos creado, es muy difícil cambiarla, ¿vale? No es difícil porque se requieran muchos conocimientos técnicos, que también, sino que es difícil porque Google nos va a penalizar seguramente. Cuando tenemos una estructura de enlaces y cambiamos toda esta estructura de nuestra web de un día para otro, lo que ocurre es que muchos de nuestros links van a dejar de funcionar. Van a ser enlaces rotos que a Google no le gusta. Y lo que tendríamos que hacer sería crear, bueno, redirecciones 301 para arreglarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora que vamos a configurar esta estructura de enlaces para nuestra página web, tiene que quedar muy claro cuáles vamos a utilizar y cuáles no. ¿Cuál sería una estructura de URL correcta, ¿vale? Una estructura que sea útil. Vale, pues tiene que ser una estructura que
que sea útil tanto para el usuario como para los buscadores. A esto se le llama tener URLs amigables. Pero es que además no solo tienen que ser amigables, sino tienen que ser legibles, es decir, que de un vistazo obtengamos información. Tienen que tener un sentido lógico, ¿vale? Tienen que estar bien estructuradas. Y tienen que poder dar información adicional, ¿vale? Por ejemplo, dar pistas del contenido que vamos a consumir o dar pistas sobre cuándo ha sido esa publicación creada. Vamos a ver todos los tipos de estructuras y después veremos la estructura personalizada. Estructura simple, ¿vale? Bueno, pues la estructura simple lo que hace es que después del dominio nuestras publicaciones simplemente tendrán el ID de la página o del post en la parte final de la URL. Esto no es amigable para el usuario. Si un usuario ve esto, no entiende qué contenido hay, ni entiende absolutamente nada. Y tampoco es bueno para Google, ¿de acuerdo? Aunque Google es muy listo, al leer esta URL no va a saber qué palabras clave queremos posicionar. Y por lo tanto esta estructura no es útil, no crea enlaces que sean amigables para los usuarios. Y pasamos a la siguiente estructura, día y nombre. La de día y nombre, después de nuestro dominio, lo que muestra es la fecha de cuando ha sido publicado el contenido y el título del contenido, ¿vale? Esto ya está mucho mejor. El usuario va a saber qué contenido hay dentro de esta página simplemente mirando el enlace, y también va a dejar claro si va a dar pistas si esta publicación es actual o es antigua. Vale, pues ¿para qué podríamos utilizar este tipo de estructura? Vale, pues esta estructura es genial si tú tienes un periódico digital o una revista digital que hablen de actualidad, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué que hablen de actualidad? ¿Qué tiene esto de peculiar? Bueno, pues si un periódico hoy habla de que hay una ola de calor en España y dentro de un mes vuelve a hablar de que hay otra ola de calor en España, tanto la URL como el contenido va a ser muy muy parecido. Esto a ojos del usuario diría es la misma noticia prácticamente. Y a ojos de los buscadores también pasaría lo mismo, ¿vale? Podrían no saber cuál es tu contenido más actual. Indicando la fecha, pues ya Google tiene pistas de cuál es el contenido más actual y los usuarios lo mismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta estructura de URLs sería buena para un periódico digital, una revista digital y también un blog, ¿vale? Que hablara mucho de noticias de actualidad. Y pasamos a la siguiente estructura de URL, mes y nombre. Mes y nombre es prácticamente igual que el anterior, simplemente que no muestra el día. Vale, esta estructura tampoco se suele utilizar demasiado, ya que cuando quieres mostrar la fecha, bueno, pues es mejor que seas muy preciso, ¿no? Que muestres también el día. Por lo tanto, esta se suele utilizar menos, pero bueno, en ciertos casos a lo mejor también te puede convenir. Y pasamos a la siguiente estructura, la estructura numérica. Esta estructura pasa lo mismo que con la estructura simple. Muestra un número, el número de la ID de los posts. Y bueno, pues eso, al usuario no queda claro qué hay en el contenido y al buscador lo mismo, no le estamos dando palabras clave para posicionar en la URL. Así que tampoco es recomendable utilizar esta estructura, ¿vale? Ni la de simple ni la de numérico son recomendables. Y pasamos a la siguiente estructura de URL. Nombre de la entrada. Esta estructura de URLs es la que más utilizamos en las páginas web hoy en día. ¿Por qué? Porque muestra el título de la publicación únicamente, ¿vale? O sea, únicamente muestra el título de la publicación y estamos creando URLs que son cortas y que son fáciles de recordar. Así es muy fácil de que una persona con un blog externo nos enlace de forma correcta.
al usuario también le queda claro qué va a ser el contenido. Y bueno, los buscadores también las pueden analizar más rápido, ¿vale? Es verdad que esto de que enlaces, links más cortos es bueno para SEO, pero tampoco tiene una connotación realmente grande si tu link fuera largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa ventaja que tiene extra. Y es la que utilizan en la mayoría de las webs, es la que utilizan en sensacionweb.com, pero hay en un caso donde es mejor utilizar una estructura diferente a esta, ¿vale? Que la vamos a ver, la vamos a crear con la estructura personalizada, ¿de acuerdo? Así que directamente vamos a pasar a ver la estructura personalizada. Con estas opciones podemos crear la estructura de URL que nosotros queramos. Podemos indicar el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, la ID del post, el nombre, la categoría y el autor. Vale, pues una forma, una estrategia de SEO que necesita utilizar una estructura personalizada es la estrategia del posicionamiento de categorías. Si en nuestro blog tenemos muy bien pensadas las categorías y vamos a posicionarlas, es recomendable que esta estructura muestre la categoría, ¿vale? Para mostrar la categoría de los posts, simplemente pulsamos, quitamos la de nombre del post, ponemos la de categoría y después ponemos el nombre del post detrás. ¿Qué ventajas tiene esta URL? ¿Vale? Pues si tenemos mucho contenido que hable sobre una misma categoría y esta categoría es una palabra clave que sea difícil de posicionar de mi sector, podría por volumen de contenido llevarme esa palabra clave gracias a la categoría, ¿vale? Esto sería la técnica de SEO de posicionamiento de categorías. Y por lo tanto habría que utilizar esta estructura, ¿de acuerdo? Por eso en este caso es mejor que la de nombre de la entrada. Ahora, esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Si acabas de empezar, no tienes muy claro para qué sirven las categorías, o no has estudiado las categorías de tu sector, o utilizas las categorías de una manera que solo sea para la navegación del usuario, no te recomiendo que utilices esta estructura, ya que en vez de potenciar el SEO de tu web, estarás haciendo todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a guardar esta estructura. Nos vamos a ir a una entrada. Voy a recargar. Bueno, aunque ya tenía la categoría, la estructura de categoría. Y como vemos aquí, el dominio, lo que se muestra es el dominio, la categoría y la entrada. ¿Vale? Pues si en esta entrada, que se llama entrada 5, yo lo que hago es poner más de una categoría, ya lo estoy haciendo mal. ¿De acuerdo? Ya este posicionamiento de categorías me va a estar, bueno, no perjudicando, pero tampoco me va a ayudar. Otra forma de hacer esto mal es que yo tenga categorías similares y muy repetidas. Por ejemplo, que tuviera la categoría de seguridad web y después la categoría llamada asegurar una página web, ¿vale? Pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Estaría perjudicando a una de las dos palabras clave que quiero posicionar. Y por lo tanto, si sabes utilizar bien las categorías y las tienes bien ordenadas y las has estudiado, esta técnica, ¿vale? Es buena y esta estructura te va a servir. En el caso de que no sepas utilizar bien las categorías o no las tengas bien definidas, no las utilices. Yo, por ejemplo, en Sensación Web, las categorías solo las utilizo para la navegación del usuario, ¿vale? Y por lo tanto no las posiciono. No las posiciono y no tengo esta estructura, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor tengo... bueno, no las utilizo de la forma más correcta para el SEO, sino que las utilizo para el usuario. Como tampoco las tengo indexadas, pues un día ya las cambiaré, pero bueno, a día de hoy es la que tengo. Y nos volvemos a los ajustes de enlaces permanentes, ¿de acuerdo? La voy a guardar tal como está, ¿vale? Para poder ver la categoría opcional. Vale, pues ahora
la categoría opcional, ¿vale? Todo lo que sea opcional en WordPress, todas las opciones opcionales en WordPress, para nosotros que vamos a ser diseñadores web profesionales, no son opcionales. Esto es obligatorio y hay que saber también para qué sirve. ¿Vale? Normalmente la gente esto lo deja por defecto, en blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si dejas estas dos opciones en blanco? ¿O para qué sirven estas opciones? Si yo me voy dentro de una categoría, ¿vale? Esta sería la URL del post, la URL del contenido. Pero yo me voy a ir a la URL de la categoría. Me voy directamente a la categoría, a la de seguridad web. Y como vemos, aquí me indica que es una categoría y aquí el nombre de la categoría, ¿vale? Vale, pues esta categoría padre que se crea, por defecto es category y esto está en inglés. ¿Qué sentido tiene de que mi URL sea toda en español y de repente pongo aquí category, ¿vale? Esto no es lo más amigable para el usuario ni lo más amigable para los buscadores. Lo que hay que hacer es al menos traducir esta parte de la URL. Esto se puede hacer, bueno, con estas opciones. Lo mínimo que hay que hacer es traducirlo, ¿vale? Tanto la categoría como la etiqueta base de las etiquetas. Simplemente lo traduces, guardas, vuelves a la categoría. Vale, esto será tema de la caché. Nos volvemos al blog. Volvemos a la categoría. Vale. Y ahora sí. Categoría en español. Queda con mucho más sentido, ¿de acuerdo? Esta sería la forma más básica de utilizar esto. Pero podemos personalizar esta parte, ¿de acuerdo? Si en vez de categoría puedo utilizar la palabra sección en la categoría base. ¿Por qué? ¿O para quién le quedaría bien esto? Pues por ejemplo para un periódico digital. Quedaría bien que el usuario pudiera leer en la URL periódico digital, sección nacional, sección internacional, sección deportes, ¿vale? Quedaría, con mi contenido, pues daría el pego, ¿vale? Quedaría bien. Y con las etiquetas hacer exactamente lo mismo. Si fuera una bloguera de moda que hablo sobre zapatos de tacón, podría poner esta URL como lo más popular. De esta manera, mis etiquetas se llamarían lo más popular, zapatos de tacón, lo más popular, vestidos de verano. Y bueno, la URL quedaría mejor. Como vemos, estas categorías y estas etiquetas tampoco sirven para meter aquí palabras clave, ¿vale? Tú lo podrías hacer, lo podrías experimentar, pero no tienen un gran resultado, ¿vale? Para conseguir esta palabra clave. Pero si no te convence ni traducirlo ni personalizarlo, lo que puedes hacer es directamente quitar estas opciones, ¿vale? Desde WordPress no hay ninguna manera de quitar la categoría base. Estaría bien que aquí hubiera una pequeña opción que dijera no utilizar las categorías base y la podríamos marcar para quitarlas, pero no lo hay. Para hacer esto, para quitar la categoría base de la URL, podemos utilizar un plugin de SEO con Yoast SEO, que es el plugin más utilizado. Hay una opción que te dice quitar la categoría base de las URLs y la puedes eliminar, ¿vale? Si no te convencen ninguna de las dos opciones. Quedaría así, bueno, queda más corto, quizá queda más amigable y te puede convencer más. Yo, de hecho, es lo que hago, ¿vale? Yo las quito si son blogs o páginas web normales y las suelo dejar si va a ser un periódico digital o si va a ser una revista digital, ¿vale? Porque también dicen en qué parte de la web estás. O sea, esto es lo único bueno que tendría señalizar esta categoría base. Y nada más. Hemos terminado con los ajustes de los enlaces permanentes. Espero que te haya ayudado a entender todo lo que hay detrás de estos enlaces permanentes y que puedas elegir tu estructura de URL correctamente. Y nada, espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!